de nuestro programa, dándole la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que es una persona que pues realmente nos da muchísimo gusto que esté él aquí con nosotros. Les quiero presentar una pequeña semblanza de nuestro invitado. Él es maestro en políticas públicas por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Escribe para diferentes medios impresos y digitales como la revista Energía a Debate, Congresistas, Líder Empresarial y la norteamericana de Policy Wire. Cursó el diplomado de Derecho de la Energía en la Escuela Libre de Derecho y es miembro de la Comisión de Energía de Coparmex. Ni más ni menos, amigos, con estas grandes credenciales de nuestro invitado, vamos a tratar el candente tema de la escasez de abasto de gasolina en México. Damos la bienvenida a José Antonio Reyes. José Antonio, muy bienvenido a esta tu casa, abriendo puertas con Emma Alonso. No sabes el gusto que me da el que estés con nosotros. Al contrario, Emma, muchísimas gracias y permítanme pues agradecer a tu público que nos está escuchando en este tema tan candente, ¿no? Que vamos a platicar. Así es, porque caray, todo México, y no solo México, pues ahora el mundo, ¿no? Está muy, muy atento a lo que está pasando con esto de la gasolina. Platícanos, ¿qué es lo que está pasando realmente de fondo en este asunto del desabasto? Muy bien. Bueno, es importante recordarle primero al público que México está viviendo la transición de una reforma energética que empezó desde el 2013. A partir del 2013 hubo bastantes cambios, yo diría cambios abismales en el sector energético de México, en donde particularmente dejamos de ser un monopolio, ¿no? Por más de casi 78 años, en donde Pemex tenía el poder directamente de toda la cadena de producción del petróleo, de las gasolinas, de los gases, de los químicos. Pues la expropiación, ¿no? Exactamente. Ahora sí que Lázaro Cárdenas no debe estar muy a gusto donde quiera que esté. Fue un gran logro para México, ¿no? Fue un gran logro en esos momentos. Sin embargo, es importante recordar que bueno, en la actualidad vivimos ya realidades muy diferentes. Vivimos en un mundo muy competitivo, en donde modelos económicos llegan a su punto de caducidad. Entonces, esta reforma energética trajo eso, ¿no? Trajo un nuevo oxígeno al sector energético, en donde, pues bueno, particularmente lo que estamos viendo ahorita es que se están liberalizando los precios de las gasolinas. Sin embargo, también hay que recordar que ya está permitido también que otras gasolineras de otras marcas petroleras también trabajen en México. Entonces, lo que vamos a ver en el 2017 va a ser una liberalización del precio del petróleo, en el sentido de que va a estar fluctuando conforme a cómo fluctúe el precio del crudo a nivel internacional. Como se hace en otros países. Exactamente, como se hace prácticamente en los grandes países que tienen pues mercados muy grandes, ¿no? Vamos a ver ahora sí que gasolineras norteamericanas ya en México, gasolineras británicas también, holandesas, que van a estar trabajando, exactamente, British Petroleum, Shell, Texaco, entre otras. Entonces estamos viendo ese cambio y pues bueno, evidentemente uno de los grandes problemas, como tú bien lo comentaste, es el desabasto, ¿no? Así es lo que estamos sufriendo ahorita en México, ¿no? Muy fuerte. Pero ¿por qué el desabasto? O sea, ¿por qué está sucediendo eso, José Antonio? Fíjate que existen reportes de más de 10 estados en la República Mexicana que están presentando desabasto. Y pues bueno, como lo habíamos comentado, existen principalmente 3 razones. La primera diría que son las tomas clandestinas, ¿no? Las ordeñas, las famosas ordeñas. Los ductos. Exactamente, que pues proporcionan el 60% del problema prácticamente, ¿no? Son las causantes del 60% del problema. Y a pesar de que las ordeñas son muy peligrosas, generan pues alrededor de 28 mil millones de pesos en pérdidas, imagínate, para todo el sector gasolinero. Entonces, bueno, perdón, José Antonio, pero hay que explicarles a nuestros amigos que no son mexicanos ¿de qué habla sobre la ordeña de los ductos? Muy bien. Creo que a partir de ahí debimos de empezar, ¿verdad? A ver. Bueno, la ordeña, o mejor dicho, la toma clandestina de gasolinas, es prácticamente el robo de la gasolina de los ductos que están cerca, por ejemplo, de las carreteras, o que el público puede tener acceso de alguna u otra manera.
¿no? Okay. Esta toma clandestina muchas veces es una actividad muy riesgosa. Hemos sabido de casos inclusive de explosión en algunos estados de México. Por ejemplo, se me viene a la mente el que hubo recientemente en Hidalgo. Muertos, zonas residenciales incendiadas. Entonces son problemas muy fuertes que está enfrentando actualmente el sistema gasolinero por este tipo de tomas clandestinas. ¡Qué barbaridad! Exactamente. Entonces, pues bueno, digamos que ese es uno de los problemas principales que se está presentando ahorita, particularmente porque la gente ya sabe que el precio de la gasolina va a ser más alto el siguiente año. Sí. Entonces, evidentemente, cuando los precios suben, se genera un mercado negro que estamos actualmente viendo con esta ordeña o robo de las gasolinas. Así es. Un segundo punto importante para mencionar, Emma, que debemos de tener en cuenta es la baja producción de las refinerías que tenemos en México. Recordemos que tenemos 6 refinerías, de las cuales trabajan en su 60% de capacidad. Imagínate nada más. No, ¿cómo es posible siendo un país petrolero que no tengamos unas buenas refinerías, que tengamos que mandar nuestro crudo a Estados Unidos, donde se manda, ¿no? Para que luego nos lo regresen como ya refinado, ¿no? Para gasolina. Efectivamente. Desafortunadamente México exporta más del 56% de sus gasolinas, y es una tendencia que llevamos ya desde hace mucho tiempo, y es muy probable que vayamos a seguir dependiendo de Estados Unidos en esta parte de las refinerías. De la refinería. En tanto que no tengamos inversión extranjera, un interés, un marco legal, un marco de protección de las inversiones extranjeras, esto no va a arrancar. O sea, ahí está la situación, es el que no se invirtió los recursos de petróleos mexicanos para hacer refinerías. O sea, ¿a dónde se fue todo ese dinero? ¿Qué pasó? Pues se fue. Exactamente, digamos que Pemex y bueno, su consejo administrativo tenían otras prioridades, no necesariamente prioridades comerciales, que era ampliar el sistema de refinación de gasolinas, ¿no? Así es. Pemex por muchos años tuvo una misión, yo le llamo, tuvo una misión confundida entre ser una entidad social, de entregar capital al pueblo, o bien ser una entidad comercial, que es lo que realmente debiera ser, ¿no? Porque finalmente es una petrolera, ¿no? Así es. Bueno, pero digamos, la gasolina en sí tiene todavía un impuesto muy alto, ¿no? Exactamente. Entonces esto se va directamente al fisco, o sea, se va directamente a Hacienda, ¿no? Sí. Entonces esto no entra a Pemex. Esto no necesariamente entra a Pemex, ya con esta nueva modalidad de apertura de liberalización de los precios para el próximo año. Si me permites, Emma, me gustaría desglosarles cómo va a estar compuesto el precio de gasolina para el próximo año, que vamos a ver ya los cambios, en donde, vamos a ver, hay unas cifras bien interesantes. Por ejemplo, los precios de gasolina para el próximo año, y empezando ya en enero del 2017, están conformados por 43% como precio de referencia internacional. Es decir, cómo va a fluctuar el precio del petróleo a nivel internacional efectivamente va a tener una fuerte influencia en cómo nos van a vender la gasolina en México. Y ahorita está subiendo. Exactamente, también tenemos esa cuestión. El segundo punto es que 14% del precio por litro que vamos a estar pagando viene del margen comercial, mermas y costos de transporte, que es una cuestión de logística, ¿no? Que todas las gasolinas cargan. Tenemos un 26% del impuesto especial a la producción y servicios, conocido como el IEPS. Pero fíjate, tenemos IEPS federal, IEPS estatal, IEPS ambiental, y por si fuera poco también vamos a tener el cargo del IVA. Entonces, en suma, más del 40% del precio que vamos a pagar de gasolinas en México va directamente al fisco, es decir, son impuestos que se van a estar pagando a Hacienda. Exactamente. Muy altos. Entonces, en otras palabras, diría que de 7 a 8 pesos por litro que vamos a estar pagando va directamente a impuestos. ¿Qué? ¿De 7 a 8 pesos? No puede ser. Exactamente. ¿A cuánto está ahorita? Mira, ahorita tengo la referencia. La referencia de diciembre de 2016. La Magna la tenemos en 13.98. La Premium 14.81. Y el diésel a 14.63. ¿Quieres saber a cuánto va a subir en enero del 2017?
¿A cuánto? Muy bien. O sea, la semana que entra. Ya la amigos. próxima semana. Así es. Pero bueno, también hay que explicarle a la audiencia ahorita cómo va a estar regulado y estratificado el aumento de estos precios. Okay. Pero bueno, para algunas regiones de México, en enero del 2017, la Magna va a estar subiendo de 13.98, que es actualmente, a 15.99. Estamos hablando de un incremento del 14.2%. Ok. De la Premium, que ahorita la tenemos en 14.81, en algunas zonas de México va a aumentar a 17.79. Es el aumento más grande, sí, con un 20.1%, sí, en comparado con diciembre. Sí. Finalmente, el diésel, que está en 14.63, pues va a aumentar a 17 pesos, un aumento de 16%. Entonces, como verás, sí se vienen aumentos muy fuertes en la gasolina, que evidentemente pues esto trae preguntas acerca de la inflación, cómo se van a mover los negocios, qué va a suceder, cuál va a ser la reacción del público, que bueno, ahorita también me gustaría platicar esa parte, ¿no? Porque ya están reaccionando. Exactamente, ya están llamando a paros nacionales en algunas partes, ¿no? Pero con mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón. Porque, perdón que interrumpa. Yo creo que en ese sentido, el que lleva toda la carga en esta parte es la población. La gente del campo, la gente de los pueblos, porque realmente ellos también viven del campo, viven de su carrito que tengan y el transporte y todo eso. No, además para transportar todo, ¿no? Todo. O sea, tanto gente, tanto productos, todos los productos del campo, de lo que sea. Porque están dejando a un lado lo que es realmente el pueblo mexicano. O sea, solamente aquí yo veo que hablan solamente del ingreso personal a las grandes empresas, pero también hay que ver equitativamente lo que es la población mexicana. Eso me recuerda algo a lo que pasó en Ecuador, en mi país, que pasó hace muchos años, con otros expresidentes, entre comillas, ¿no? Que comenzaron a hacer este tipo de estrategia. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que subieron el 20% y todos los impuestos, todo lo que venía, recaía contra el campesino con el urbano, ¿no? Y mientras tanto, ellos tapaban de tapar los fondos económicos de los banqueros, de las empresas extranjeras, mientras que todo lo que tenían que pagar era el mismo pueblo. Siempre. Toda la vida. De lo que usted está hablando, esto me recuerda a mí lo que pasó en Ecuador. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es tanto porque esto también avanza mucho al Estado, ¿no? El Estado mexicano, yo no soy mexicano, pero he visto mucho de esto de México, y realmente México es una preciosidad de país. Es una hermosura. Lo que pasa, ¿no? Aquí es que ya el pueblo mexicano está reaccionando, y de una manera como pues realmente se espera que reaccione las gentes que tienen voluntad y que tienen la manera de poder expresarse, porque sí he visto en los medios sociales que están convocando a un paro. Pero ¿cómo es eso, José Antonio? Platica. Bueno, antes de pasar a ese punto, Emma, me gustaría también introducir dos perspectivas que pudieran dar un poco de balance al tema. En el sentido de que el 75% de los subsidios energéticos, entiéndase la gasolina, al gas LP, a la electricidad, realmente son subsidios regresivos, en el sentido de que benefician solamente a la gente que tiene, por ejemplo, autos, ¿no? Claro, es decir, claro. La base de beneficio de estos subsidios no es generalizado para toda la población. Los subsidios en México han beneficiado al 40% de la gente más rica. Entonces también hay que tener en cuenta ese aspecto de que gasolina barata subsidiada en verdad no ha motivado un cambio social en la economía de muchas familias. Así es. Eso también hay que tenerlo en mente, porque la gente que, como usted bien comenta, del campo, que muchas veces tendrá su camioneta pequeña, pero ¿qué me dicen de las familias que tienen suburbans, ¿no? Que tienen camionetas grandes, que viven en la capital? Y que traen sus camionetas con sus guardaespaldas y todo eso, ¿no? Yo oigo un radio por ahí, Willy, oigo otras voces. Ay, perdón que les haya interrumpido, pero se oía.
algo. Gracias. Ok, perdón, continuamos. Entonces, bueno, ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta, porque realmente los subsidios en ocasiones momentáneamente pueden llegar a ser buenos en algún aspecto económico, pero generalmente llegan a ser perversos, en el sentido de que distorsiona la economía de entrada. Están distorsionados porque no estamos hablando de un mercado libre, de un mercado libre donde fluctúen los precios como deberían de ser. Estamos hablando de un mercado en donde los gobiernos están interviniendo, y muchas veces también son por aspectos políticos, ¿no? Sí. Desafortunadamente a la gente nos gusta escuchar precios baratos de la gasolina, el gobierno va a hacer todo eso. Sí. Y desafortunadamente eso lo hemos escuchado por más de 20 años en México, y creo que este año que viene es el costo que vamos a pagar porque México se retrasó en estos cambios. No estoy queriendo decir que son buenos ni que estoy al 100% en favor de ellos, pero sí creo que estamos entrando a un proceso de liberalización ya muy tarde en México. Y, como tú bien lo comentas, en un momento en donde el precio del petróleo está aumentando. Claro. Y esto, pues bueno, va a ser en detrimento para los usuarios. Pues lo hubiéramos hecho hace siquiera 2 años, ¿no? Sí. Pues digamos, pero ahorita, cuando empieza a subir más y más. Entonces ya entra a partir del día que 1 de enero en vigor esto, se da gradualmente, o se va a dar ya los precios van a empezarse a vender ya las gasolinas con estos porcentajes de aumento desde el día 1. Muy buena pregunta, Emma. A ver. La liberalización de las gasolinas en México va a ser estratificada, es decir, va a ser un proceso gradual. Es importante comentarle a la audiencia que no va a ser un impacto de un día para otro. No quiere decir que el 1 de octubre de 2017 ya todos vamos a tener la gasolina muy cara en México. El 1 de enero. El 1 de enero, exactamente. Sí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que zonas del norte de México van a arrancar con esta liberalización. Y si me permites, voy a dar los números. Por favor. Por ejemplo, del 15 de febrero del 2017 al 30 de marzo del 2017, estados como Baja California y Sonora van a tener la primera liberalización. Es decir, ellos van a enfrentar estos nuevos precios. La primera alza. Exactamente, la primera alza. Pero es importante también mencionar que aquí, como son estados que están en la frontera con Estados Unidos, así es, pueden llegar a tener una política o un trato diferente. ¿En qué aspecto? En el sentido de que como están en la frontera, la gente que vive ahí, pues evidentemente va a tener mayores incentivos para pasar a la frontera, cargar sus automóviles y regresarse. ¿Sí me explico? Entonces, el incremento en estos estados fronterizos, es planeado que no vaya a ser tan alto como en las otras zonas que vamos a estar viendo más adelante en México. Como en el sur, ¿no? Exactamente, como en el sur. El sur del país. La segunda zona que va a tener incremento, que se va a presentar del 1 de mayo del 2017 al 15 de junio del 2017, es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango. Muy bien. Norte. Exactamente, norte. La tercera zona, del 14 de septiembre del 2017 al 30 de octubre del 2017, tenemos Baja California Sur, Durango y Sinaloa, que es la tercera zona que va a presentar la liberalización. Para el 16 de octubre del 2017 al 30 de noviembre ya tenemos varios estados del centro de México, dentro de los cuales destacan Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. ¿Qué? Y finalmente rematamos para el 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2017 con Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por lo tanto, Emma, si me permites especular un poco, los estados que vamos a enfrentar, porque yo soy de Aguascalientes, que vamos a enfrentar esta alza de precios, vamos a tener de cierta manera pues más de medio año para ver realmente cómo va a reaccionar en otros estados. ¿Sí me explico? En el norte. En el norte, vamos a ver cómo va a funcionar el alza, vamos a ver también si existe más desabasto. Y pues bueno, cómo está prácticamente la gente incluyéndose en esta nueva dinámica de precios fluctuantes, ¿no? Claro. Es importante también mencionar que la Comisión Reguladora de Energía, que es la comisión que está a cargo de los precios y de publicar los precios cada mes, ha mencionado en sus últimos documentos que Veracruz será el estado que tendrá la gasolina más cara.
Perdón, te estoy mintiendo, la más barata. Okay. Y esto debido a que, bueno, tiene refinerías al lado, ¿no? Tiene Minatitlán, la refinería Minatitlán, sí, tiene la refinería Salina Cruz. Cierto. Pero no tenemos buenas noticias para nuestros compañeros de Jalisco. ¿Por qué? Porque se va a presentar la gasolina más cara en esa zona, particularmente en Guadalajara. Ay, exactamente. ¿Por qué? Estos son los datos que está arrojando la Comisión Reguladora de Energía. Ajá. Para los primeros meses que presenten la liberalización estos estados, ¿no? O sea, como esto va a ser gradual, ¿no? O sea que para octubre, que es cuando va a entrar en el centro de México, ¿no? Uh-huh. Es cuando ya se verá realmente el gran impacto, yo creo, porque en el norte, como tú dices, ellos se pueden ir a abastecer a Estados Unidos. Exactamente. Y el precio de gasolina en Estados Unidos, pues evidentemente es más bajo, pero recordemos que en Estados Unidos y tan solo en Texas tienen multitudes de refinerías. Sí. Entonces hay una gran oferta. El precio promedio que se calcula para la gasolina Magna en México en el 2017 es del 15.99. En Estados Unidos es del 11.22. Evidentemente tenemos una gran diferencia. Sí. Pero, si me permiten hacer el comentario, estamos por muy debajo del promedio internacional. Por ejemplo, el promedio internacional es de 22.38 pesos por gasolina estándar, que en México vendría siendo la Magna. Pues la Magna, sí. Pero ¿qué crees? Veamos, por ejemplo, Noruega, que es un país petrolero, que tiene muchas refinerías, un país muy rico. Pues bueno, su litro de gasolina estándar está en 36.67 pesos. Por los impuestos. Por los impuestos y también por su economía, ¿no? Y aspectos económicos de ellos. Si nos vamos a Italia, el precio promedio de la gasolina estándar allá es de 32 pesos, ya convertidos a pesos. Por litro de gasolina estándar. ¿Y qué tal si vemos las estadísticas de aquí del Reino Unido, en donde el Reino Unido tiene un precio de 29 pesos por litro de gasolina estándar? Entonces, comparado con México, que va a tener el 15.99 pesos de precio estándar, ajá, creo que no está tan descabellado la apertura en este sentido. Entiendo que hay mucha molestia, y aquí me gustaría pasar ya a la cuestión que tú comentabas, sí, de pues del enojo de la gente, de este llamado del paro nacional, que bueno, con toda razón, evidentemente esto va a ocasionar una inflación. Hay estadísticas ya del Banco de México que hablan de que la inflación para el próximo año puede llegar hasta el 4.8%. Y recordemos que el objetivo o la meta del Banco de México es mantener una inflación en México del 3%. Entonces se va a disparar, ¿no? Se va a disparar. Tenemos ese riesgo, efectivamente. Y pues bueno, con eso sube la canasta básica, ¿no? Sube todo menos los sueldos, los salarios. Exactamente, los salarios del pueblo mexicano. Exacto. Que es lo que ha pasado lamentablemente por años. Ha sucedido siempre por años, ¿no? Así es. Que es, por ejemplo, en los gobiernos lo que hacen es, por ejemplo, alzar los precios, pero no se dan cuenta el impacto que hacen a toda la gente productora, a los campesinos, a trabajadores de oficina y todas las cosas que hay, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que estas personas, por ejemplo, si la canasta familiar, por ejemplo, hablándolo en pesos mexicanos, ¿no? O hablándolo en pesos colombianos, es, por ejemplo, el básico de 1 millón de pesos, de 1 millón de pesos. La canasta familiar sería de 750,000 pesos, dependiendo la cantidad de la familia que son, ¿no? Más el transporte que tienen que pagar diario, porque allá son diferentes buses de transporte que se coge a diario. O sea, lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en cualquiera de esos países, ¿no? Entonces, en esa parte, el gobierno también debería pensar un poco, ¿no? Yo lo digo así, debería pensar también en los que están atrás, o sea, no solamente en mi criterio personal, ¿no? Que no solamente deberían pensar solamente en el orden de decir, bueno, las compañías petroleras, las compañías, los bancos, el Estado, pues, ¿no? Porque en el Estado realmente hay mucho dinero. Y en los estados, no solamente hablo de México, hablo de muchos países latinoamericanos, que los estados manejan a como les venga en gana, diciéndolo vulgarmente de esta manera así, con el dinero del Estado, el dinero de los países latinoamericanos, lamentablemente. Mientras que la crisis humana sigue decayendo.
no existe, por ejemplo, en roles de otros países. Yo, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, lo que está sucediendo ahora en Argentina igual. Son muchos países, lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Que eso es muy importante también. Colombia, por ejemplo, está pasando por un momento muy duro. Entonces, todas esas cosas... Todos los países realmente latinoamericanos están decayendo. La cuestión es que tenemos nosotros en México el gran problema de que pues no existe una confianza real en el gobierno, ¿no? Y entonces ahora ellos, si ya estaban molestos, yo creo que esto es la gota que vino derramó el vaso. Definitivamente. Y creo que has comentado un punto muy interesante, porque también existen muchas contradicciones, ¿no? En esto de la liberalización, porque si realmente fuera una liberalización, ¿por qué no lo liberan de los impuestos? ¿No? Así es. O sea, realmente, como comenté hace unos minutos, representa el 40%. Es demasiado. El impuesto que están recaudando. Sí es. Y evidentemente, la gran misión y objetivo de Hacienda aquí es recaudatorio. Sí. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque hubo momentos en los años recientes, particularmente después de junio del 2014, en donde el precio del petróleo bajó terriblemente. Estamos hablando de que estaba arriba de los $100 por barril, y a inicios de este año estaba en los $19 por barril. ¡Qué barbaridad! Entonces el gobierno perdió mucho dinero, efectivamente, perdió mucho dinero, y ese boquete de pérdida de dinero lo tiene que empezar pues prácticamente a cubrir con otro ingreso. Y bueno, me gustaría aquí decir que pasamos de México de ser un país petrolizado vamos a ser un país gasolinizado, ¿no? Así es, Básicamente vamos a estar jugando nuevamente esa parte. Y hay una cosa, perdón, que usted la ha dicho, de que, por ejemplo, los gobiernos, el gobierno realmente no pierde dinero. El que está perdiendo dinero y las posibilidades de seguir adelante es el pueblo. Yo me recuerdo en el año 90, 95 y 2000, en esos años en mi país, en Ecuador, que el petróleo, por ejemplo, las compañías extranjeras, Ecuador le vendía por ejemplo, al 30%, los países extranjeros pagaban el 30% y ellos se ganaban el 80%. Cuando entró el gobierno que entró en el 2006 con Rafael Correa, la revolución, fue un cambio total. Todo eso se revertió al revés. Las compañías extranjeras comenzaron a pagar el 80% a nuestro país. Y nosotros pagamos el 30% a las compañías extranjeras. Las que les gustaba, a buena hora. Y a la que no, pues lo siento mucho. Pero esa es la ley. Entonces, eso por ejemplo, y me encantaría que la gente mexicana, la gente de Camino, lo escuchara esto, que es real, que se unan. Yo sí lo digo realmente. Yo también digo, o sea, porque yo lo viví en mi país y ver ahora lo que está sucediendo, lo que usted conversa y lo que se ve realmente es devastador. Es muy devastador. O sea, no solamente, lo vuelvo a repetir esta palabra, es tratar de tapar a los banqueros, a las empresas extranjeras que paguen lo que van a pagar por el petróleo y todo eso. Pero también hay que tener un poquito de conciencia, más que todo conciencia, que esa es la palabra correcta para mí. Conciencia, que saber que México es México y es un país muy grande. Ay, claro, definitivamente. Así es. Bueno, la situación aquí es muy delicada, pero ya es un hecho. O sea, esto ya no se puede parar. Ya ahorita puede haber muchas manifestaciones, puede haber muchas cosas, pero pues desafortunadamente, pues esto ya es un hecho. Ya está tocando la puerta, efectivamente. Yo estoy totalmente a favor de que la gente demuestre su descontento, efectivamente, pero bueno, también siendo claros, esto ya arrancó prácticamente. Desde el 2013 ya arrancó estos proyectos en México, pero también me gustaría invitar a la gente que bueno, evidentemente puede demostrar su descontento, pero también a que tome una actitud un poco más crítica, por ejemplo, en la forma de transporte que va a empezar a hacer. Va a haber días en donde la gente pues ya también no le vaya a convenir tanto utilizar su automóvil todos los días, sino que puede compartirlo, el automóvil, puede empezar a utilizar el transporte público, y como evidentemente en México tenemos muy mal el transporte público,
¿por qué mejor no hacemos una marcha exigiendo mejor transporte público, caray? ¿No? Pues eso es lo que deberíamos de estar pidiendo. ¿Y por qué? Porque también pedir precios bajos de gasolina, enojarse por tener precios bajos de gasolina, yo creo que ya estamos entrando en un momento en donde los países están dejando de fuera los fósiles. También hay que ver esta parte de importancia climática, importancia ambiental, que está en la agenda ya de todos los países y particularmente en México, que firmó en el Tratado Internacional del Cambio Climático en París en diciembre de 2015. Sí. En donde se comprometió a hacer ya cambios muy, muy grandes dentro de todas sus actividades industriales, petroleras, gasolineras, etcétera. Entonces, yo creo que el precio alto de gasolina no nos viene bien a nadie, pero también creo que en todas las desventajas tenemos ventajas. Y una de esas es que empecemos a exigir transporte público limpio y sustentable, que empecemos a compartir el auto, que empecemos a depender menos de las gasolineras. Ese es mi mensaje. Pues sí, fíjate que es un muy buen mensaje, es digamos, claro que tenemos transporte público en México, pero está saturado. O sea, el metro en la Ciudad de México, ¿no? Pues ya, os digo, bueno, está más viejo el de aquí de Londres. Pero bueno, claro. La situación es básicamente el que nosotros tenemos que reaccionar de la manera que nos perjudique menos, ¿no? O sea, que si nosotros estamos ya enfrentando una realidad, pues una realidad. Esto ya no se va a echar para atrás. Así es. Ya está firmado todo, ya está todo convenido, ya no se va a cambiar. Entonces, ante estos hechos, pues tratar de sacar, de salir lo menos lastimados posibles, ¿no? Porque, digamos, sí va a haber un paro, que van a decir, no, bueno, ¿qué paro? Bueno, están diciendo que van a hacer una manifestación y luego están convocando a que no se consuma gasolina por los 3 primeros días del año, que, en fin, hay muchas iniciativas por parte de la población para manifestar su desacuerdo, su enojo respecto a esto. Pero yo pienso que lo que deberíamos de hacer ya es, ante un hecho, ver de qué manera vamos a salir menos perjudicados. Y lo que tú dices es, ok, si tienes tu auto y vas tú solo en tu auto a tu trabajo, pues a lo mejor te conviene ponerte de acuerdo con alguien más y ir ¿qué te diré? Compartiendo el auto con otras personas, etcétera, no sé, como lo hacen luego en Estados Unidos, lo hacen mucho así y se valen mucho de las redes sociales también. Exactamente. Hay muchas aplicaciones que permiten compartir los autos y bueno, los gastos pueden ser pues muy subjetivos, ¿no? Ya cuando verdaderamente se comparte el automóvil. Sí. También aquí importante mencionar dentro de las exigencias que la gente también puede hacer es, por ejemplo, pues pedir menos infraestructura de automóviles en las ciudades, ¿no? ¿Por qué mejor no hacer infraestructura para las ciclopistas, para transporte público, para ampliar estas partes de transporte colectivo, no tanto de autos? Porque con estos precios de gasolina, que también, ojo, aclarar, no es que siempre van a estar altos. Si el precio del petróleo llega a bajar, puede bajar también el precio, va a estar fluctuando, ¿no? Pero si vamos viendo un poco más en el horizonte, yo creo que la gente puede demandar otras cosas más interesantes. Puede demandar este cambio de infraestructura. Claro. Y bueno, hacer estas soluciones, ¿no? Que tenemos en nuestro celular de poder compartir el automóvil y cualquier otra cosa. Pues sí, digo, sí y no. Por otro lado, déjenme decirles, señores, que hay una canción, ahorita me acordé, del Chava Flores, ¿no? Sí. Un compositor muy urbano, maravilloso, que tenía una canción donde decía, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? O sea, ¿cuántas personas no están tan acostumbradas a usar su auto, a casi no caminar, a estacionarse en la puerta del centro comercial por no caminar unos pasos, ¿no? O sea, aquí es a reeducarse. Y no va a ser fácil. No va a ser Las nuevas generaciones puede que lo hagan,
pero yo creo que ya los que están acostumbrados a la comodidad, pues cueste lo que les cueste, y si lo pueden pagar, lo van a hacer. Lógico. Sí, va a pasar eso. Ahora, donde vamos a salir muy perjudicados es en la alza de precios en los alimentos, en todos los insumos. Claro. En todos. Hay también conveniente comentar que, bueno, hasta ahorita el gobierno no ha tenido una postura referente, por ejemplo, a si va a mantener algunos subsidios para la industria agrícola o la industria ganadera, porque evidentemente los industriales, los empresarios, los ganaderos se han puesto ahora sí que muy duros con esta iniciativa de la liberalización de las gasolinas para el próximo. Es que eso automáticamente va a subir. Exactamente. También tenemos esa presión de los negocios y el gobierno hasta ahorita no ha tenido una postura. Tal vez tendremos que esperar para ver qué va a pasar, porque como usted bien lo comenta, el precio pues va a estar afectando a esta parte, y bueno, la canasta básica y todo, ¿no? Todo va a estar subiendo de precio. Pues el salario mínimo. El salario mínimo, que es mínimo. No es nada, no es nada. Mira, todo está subiendo menos el salario mínimo. Dicen que iba a haber una revisión, quién sabe. Pero me gusta mucho que Omar siempre pues interviene a favor de la población y todo eso, porque el otro día también estábamos hablando sobre el tema del café, y también hablabas de los agricultores. Aquí decían, no, pues los jornaleros son los que salen más perjudicados, en fin. Pero esto, digamos, de alguna manera, pues se va a llevar muchos años para que pueda estabilizarse, ¿no? Porque yo siento que el golpe de la inflación sí va a estar fuerte para la gente. Digo, es más, fíjate que un financiero que nos hace favor de escucharnos y todo, me mandó un análisis que, si lo encuentro te lo cuento. Aquí está. Dice, de Carlos Alonso Kaizen, de la Ciudad de México. Dice, análisis del aumento de gasolina en México. Haciendo un ligero análisis de los precios de la gasolina en México y Estados Unidos desde el 2010 a la fecha, podemos ver lo siguiente. Magna en el 2010 7.88, en enero del 2017 15.99. ¿Cómo ves? Esto es un aumento de un 102.92%. ¿Ok? Altísimo. Bueno, la Premium en el 2010 a 9.66 y en enero del 2017 estará a 17.79. Qué bárbaro. Esto es un aumento del 84.6%. El precio por litro en Estados Unidos en el 2010 es $0.63 por galón, y en enero del 2017 estará alrededor de 0.70. O sea, por galón. Este es un aumento de un 11% en dólares. O sea, nos hace un análisis muy detallado, ¿no? Dice, el precio por litro en Estados Unidos en el 2010 en pesos, 8 pesos. Tipo de cambio estaba a 12.80. Y en enero del 2017 estará a 14.49. Al tipo de cambio, porque eso es otra, ¿no? Que nuestro peso se devaluó, y al precio de cambio de 20.70. Exactamente. O sea, y le puedo seguir, amigos, y pues ya para qué les digo más, porque se van a entristecer más, ¿no? Pero si quieren ustedes, yo les puedo pasar este análisis. Se me hizo muy interesante y sí lo quise compartir con ustedes, porque aquí está haciendo una pregunta. Y eso va para ti. Dice, la pregunta importante aquí es, ¿por qué tenemos que importar tanta gasolina de Estados Unidos cuando aquí tenemos suficientes recursos para procesarlas? Buena pregunta. Muy buena pregunta, y es una pregunta generalizada en México, ¿no? Sí. Como te comentaba, más del 56% de las gasolinas en México se están importando de Estados Unidos.
Y en gran medida esta tendencia se ha ido incrementando, particularmente porque las refinerías en México son muy antiguas. Son refinerías que, como te comentaba la primera llamada, son cafeteras, o sea, ya viejas, casi viejas, ¿no? Trabajando a su 60% de capacidad. Además. Y muchas de estas refinerías, cuando se diseñaron y se construyeron, eran con el petróleo que estaba siendo extraído en México en los años 60-70, que era una mezcla diferente al que actualmente hoy extrae México, que es principalmente el crudo maya, que es un crudo pesado. Así es. Por lo tanto, estas refinerías necesitan también combinación de crudos ligeros que Estados Unidos puede tener y puede ofertar, y estamos importando crudos de esta manera para hacer refinaciones aquí en México, o también, que puede ser la otra opción más económica, y que es la que está ahora sí que reinando en estos momentos, es importar ya la gasolina directamente, porque es más barato que producirla en México. Así es. ¿Y cuál es la solución para esto? Pues simplemente mayor inversión en el negocio de las refinerías. Te tengo el dato, Emma, que una refinería en México cuesta $5,000 millones. Es una inversión abismal. Sin embargo, hay tecnologías ya muy importantes que se llaman refinerías modulares, que son más pequeñas, son más flexibles, e inclusive trabajan ya con algunos elementos sustentables. Estas refinerías, sus costos deben de estar rondando en $1,500 millones. Entonces, aquí la cuestión es que el gobierno no tiene dinero, efectivamente. Así es. O tal vez no tiene dinero, pero no sabemos dónde está, ¿no? Como usted bien comenta. En los paraísos fiscales. Paraísos fiscales, pudiera ser. Sí. Pero aquí la cuestión es también ser un país atractivo para la inversión extranjera. La reforma energética lo que hizo fue particularmente eso en el sector energético, en el sector petrolero, particularmente en el aspecto de que los pozos petroleros de aguas profundas que nuestra empresa nacional llamada Pemex no pudo o no ha podido explorar, ni extraer petróleo por los grandes gastos que representa para esa empresa, pues bueno, abrieron el sector petrolero y las empresas internacionales ya están extrayendo petróleo de México. Ahora, esto no significa, no significa que se está privatizando el petróleo, ni que se está privatizando Pemex. No. Estamos simulando modelos de licitaciones que se han llevado en muchos otros países, particularmente también aquí en Inglaterra, en donde se licitan los pozos, no se dan concesiones, que es cosa muy diferente. Sí, es muy diferente. Lázaro Cárdenas, en 1938, nacionalizó Pemex porque las empresas privadas que estaban en México tenían concesiones y podían hacer lo que querían, y no pagaban impuestos, y trataban mal a los empleados, y no hacían nada con beneficio a la nación. Lo que estamos viendo ahora son un modelo de licitaciones. Se licita el pozo, la oferta ganadora se la queda, o la empresa ganadora se la queda, y paga regalías, paga cuotas, paga bonos al Estado. Entonces, pues está bien, exactamente. Entonces, no particularmente quiere decir que México, a través de esta reforma energética, haya entregado toda la riqueza de los recursos fósiles naturales que tiene México, ¿no? Pero mi pregunta es esta. Sí. Usted lo ha dicho claro, ¿no es cierto? Las licitaciones y todo con las empresas, pero hay una cosa muy importante. Depende la licitación de cada empresa, porque yo trabajé en compañías de petroleras. Bien. Y le puedo hablar de esto. Más que todo yo he trabajado lo que es en el campo petrolero. Ahora, por ejemplo, en este caso, hay que verlo también de la manera de que, por ejemplo, cuando hacen las licitaciones, ¿cuánto paga la empresa extranjera al país? Esa es mi pregunta. Y muy buena pregunta. La información respecto a lo que se está pagando de las licitaciones, hoy por hoy puede ser encontrado por cualquier persona en la página internet de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la comisión, no es reguladora, pero es la comisión que hace la organización de todas estas licitaciones. Por si fuera poco, México acaba de firmar recientemente la iniciativa de transparencia de extracción de las industrias, que es una iniciativa internacional, en donde en esta página de esta organización sin fines de lucro puede observarse cuánto están pagando las empresas petroleras al gobierno, e inclusive a los estados en donde van a estar operando y trabajando. O sea, y eso es prácticamente por ley ya.
cualquier persona puede entrar a esta página. Efectivamente. Para poder, ¿sí? Muy bueno. En realidad tenemos 3 opciones. Les voy a recordar a la audiencia en donde se puede ver qué está sucediendo con estas licitaciones. La primera definitivamente es entrar a la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es CNH. Le ponen en Google CNH y listo, Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y ahí viene una sección llamada rondas, que en México así se le llama a estos procesos licitatorios. Hoy por hoy acabamos de firmar, o completar mejor dicho, la ronda, la primera ronda en su 4ª licitación, que por cierto nos fue bastante bien. De 10 bloques se ofertaron 8. 8 ya van a ser firmados por empresas. Qué bien. Entonces la ciudadanía puede observar esta información en esta página. También lo puede estar observando, en esta página que se llama ITEI, que son siglas en inglés, que es la iniciativa. A ver, ¿me lo dijiste en inglés o en español? Es en inglés. A ver. Bueno, mira, si quieres te lo digo en español. Es IT. Ya estoy confundiendo. ITEI. También al español. Ajá. ITEI y otra I, exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, ahí también se puede estar observando la información de lo que está pagando las empresas petroleras. Y pues bueno, finalmente les había comentado una tercera, ¿no? Otra. Sí, nos dijiste 3, pero nos las puedes pasar luego se las voy a mandar a nuestra. Porque generalmente esta información ya se está haciendo pues muy amplia en bastantes medios y la gente los puede estar observando. No, pues qué bueno, José Antonio, pues no sabes de verdad que cómo te agradecemos que estés aquí. Ya sabes, nos fuimos ya en tiempo porque el tema es interminable, ¿no? Pero te agradecemos mucho, la verdad, que nos hayas aclarado lo que está pasando con el desabasto de gasolina en México. Y amigos, pues ya sabes, si tienen alguna pregunta para José Antonio y tal, nos las hacen llegar por nuestros medios sociales y nosotros se las pasaremos a José Antonio. Y José Antonio, pues te agradecemos tanto. No, al contrario. Esperamos tenerte de regreso aquí como nuestro invitado en Abriendo Puertas con Emma Alonso. Con mucho gusto, Emma. Muchas gracias. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Pues vamos ahora a un pequeño corte. Y regresamos a Abriendo Puertas con Emma Alonso, la voz de Latinoamérica en el mundo, por extramedia1.com.